Ahora ahondamos en esa labor que nos gusta llevar a cabo de incrementar nuestro bagaje geopolítico y de ahondar en cuestiones que no están en primera plana, pero que están ahí y que pueden cambiar cosas a futuro, sin duda, porque representan reivindicaciones y afectan a los equilibrios. Me refiero, en concreto, igual ni les suena, a la reivindicación por crear el Jalistán. Lo voy a dejar ahí para que nos lo explique nuestro invitado, que es Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rafa. Un placer. Amin, ¿qué es el movimiento por el Jalistán? ¿A qué realidad obedece y responde? ¿Y cuál es su objetivo principal? Bueno, el movimiento separatista del Jalistán debemos entender que es un movimiento que comprende a la comunidad Sij, que visualmente para los oyentes va a ser muy fácil saber quiénes son, que son estas personas de origen o pertenecientes a la India, aunque hablando de movimiento separatista no creo que les haga mucho caso si alguien nos está escuchando, que llevan una especie de turbante. Ellos pertenecen a una de las religiones o a la religión considerada como más joven del mundo, son una religión de entre 25 y 30 millones de personas y se encuentran en la región norte, en la frontera entre India y Pakistán, esta región que últimamente ha tenido también tanta tensión entre ambos países, que entra el estado de Cachemira dentro de India, entran también el estado de Cachemira en la parte pakistaní, entra la región del Punjab, que es donde dentro de India está la mayor comunidad Sij del mundo, evidentemente, pero también dentro de la India. Tenemos en esa religión monoteísta que mencionabas, es la quinta religión monoteísta más grande del mundo, y al final esto, a mí en un primer vistazo, lo que me recuerda es los muchos debes que tienen los procesos descolonizadores de las potencias occidentales, porque al final, en una zona muy homogénea, religiosamente, étnicamente, has generado un problema, de nuevo, que viene ahí larvado y que no deja de dar complicaciones a los estados donde se mueve esa minoría Sij. Efectivamente, ¿no? O sea, hay que entender que es una religión muy joven, una religión que surge, además, cuando todavía la India estaba bajo el Imperio Mongol, bajo el mandato del Imperio Mongol, una religión a la que no se le da salida, que la única salida que, una vez más, en esa zona, como en tantas otras del mundo, el Imperio Británico lo único que le ofrece es un poco de, bueno, pues si aquí no estáis seguros, veniros, ¿no?, a Reino Unido o dispersaros en Australia, que también hay una comunidad importante, sobre todo en Canadá, que es donde existe la mayor comunidad Sij o la parte de la diáspora, ¿no?, la mayor diáspora y con mayor influencia se encuentra en Canadá, hecho que ha llevado a cabo a que se produzcan tensiones Así es. entre ambos países, pero si hay algo que yo creo que sería muy interesante para el oyente, para también darles un poco de contexto, ¿no?, de algo que haya hecho este movimiento separatista del Jalistán, es el asesinato de Indira Gandhi. Totalmente. Es decir, la operación fue, Estrella Azul, el Templo Dorado, el 84, y como consecuencia el asesinato de Indira Gandhi. Efectivamente, eso es un poco, yo creo que esto viene muy bien al oyente para, como bien decías anteriormente, para dar este contexto y entender. Ahora hay que entender qué supone el Jalistán, te diría yo, Rafa, a nivel geopolítico en la región. ¿A quién afecta? ¿En qué sentido también la India se siente afectada, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones existentes? Es decir, hablamos de una región que afecta tanto a India como a Pakistán, incluso llega a partes de Afganistán, en lo que es el imperio, ¿no?, la reclamación de imperio /Estado, lo que ellos querrían, o lo que ellos, mejor dicho, reclaman a día de hoy, pero casi que siempre se acaba dando al mismo actor, China. Es decir, lo que genera todo este movimiento, en el que incluso se ha llegado a decir que Pakistán puede estar ayudándoles, les da cobijo, etcétera, etcétera, esto tiene pros y contras. Es decir, Pakistán está cabreado con India, ¿no?, porque Bangladesh se independiza también gracias a un gran apoyo de la India a la comunidad bangladesí de ese Pakistán oriental.
por un lado, y dicen, ¿no? Y se suele decir en las malas lenguas, o India muchas veces reivindicando, dice que Pakistán está a favor o les apoya simplemente un poco por la pataleta de también devolverles, ¿no? el golpe. A Pakistán también le afectaría, por lo tanto, bueno, sería una vara de doble medir, pero volvemos a lo de siempre. Si ese Estado se diese, se fraguase, hay que recordar que cuando tú ves en el mapa, y esto de cara al oyente yo creo que siempre nos viene bien darles esa visión dentro de nuestras limitaciones siendo radio, para que China llegue a Guedawar, al puerto de Guedawar en Pakistán, hay que pasar por el habría que pasar por el Jalistán. Entonces, y hay unas autopistas que son inmensas en Pakistán, que van desde China, donde China consigue tener una salida al Índico en Pakistán, que ahí también habría, o sea, ahí tiene el gran elemento tendría un gran elemento de negociación Jalistán para pedir ayuda no solo a Pakistán, como se dice, no solo a terceros estados, ejemplo de Canadá, por ejemplo, sobre todo, donde hay una comunidad muy, muy grande. Hablamos de, bueno, no es un estado con mucha población, el de Canadá, pero tiene un 1% de la población canadiense de origen Sikh o perteneciente a la diáspora Sikh. Y en esas autopistas en las cuales se llevan trailers y camiones de mercancías desde China hasta el puesto de Guedawar en Pakistán, habría que pasar por el estado del Jalistán, y ahí podría ser un país, o sea, ahí si se diese y se proclamase como un estado, una autonomía, un estado muy con mucha autonomía, ahí tendría un elemento de importante negociación Claro. con una potencia como es China, ¿no? Es tremendo, es muy interesante. Ha sacado a colación la diáspora Sikh, siendo un pueblo perseguido, que además cuando ha habido incluso disturbios, que los ha habido tanto en Pakistán como en la India en el pasado, donde ha habido verdaderos asesinatos y persecuciones masivas del diferente, porque es lo que suele pasar cuando el nacionalismo se exacerba. Hemos visto los conflictos entre India y Canadá, porque supuestamente, y según Canadá, servicios secretos de India habrían actuado matando, asesinando a líderes Sikh que residen en el país norteamericano. Bueno, pues ¿qué papel juega esa diáspora, Amin, en todas las reivindicaciones que rodean a este Jalistán, que lo sabemos, tú nos lo estás explicando muy bien, y lo que supondría también, pero que ahora mismo no es más que un deseo, un anhelo que está muy lejos, evidentemente, de conseguirse, cuando además sería a costa del territorio de dos potencias nucleares que no parecen estar por la labor. Pero en cualquier caso, ¿qué papel juega la diáspora en esta reivindicación? Las diásporas suelen ser generalmente muy similares, o suelen jugar papeles muy similares. Hablamos de diáspora, quiero decir, en este caso pequeña, por el papel de este caso del Jalistán, ¿de acuerdo? El caso de una diáspora como la del Jalistán, con presencia en países como Reino Unido, Australia, Canadá o Estados Unidos, sobre todo es fuerte en Canadá, porque en Reino Unido hemos visto a un ministro como Sunak, que no es Sikh, por ejemplo, ¿no? O en Australia no llega a tener el poder tampoco suficiente, porque Australia necesita de muchas cuestiones de la India. Entonces es como un toma y afloja, ¿no? Son más declaraciones muchas veces en el terreno diplomático, que se queda en ese terreno diplomático y no trascienden a más. Pero en el caso canadiense, que es quien más les apoya, donde más fuerza han tenido, donde han llegado a tener miembros en el gabinete con Trudeau, por ejemplo, ¿no? O una gran cantidad de parlamentarios, no sé si llegaron a la veintena, pues no he leído, no te voy a mentir, creo que he leído que llegaron a la veintena, ese dato sí que lo desconocía en su momento. Esto te diría que en el caso del Jalistán es que no se olvide, ¿no? O sea, su papel es una labor reivindicativa, es una labor de que tengan fuerza y apoyo y generar esa influencia en terceros estados con grandes, porque los estados no son tampoco arbitrarios, ¿no? Estamos hablando de todo lo que supone, hemos dicho Reino Unido, hemos dicho Canadá, hemos dicho Australia, hemos dicho Estados Unidos, es decir, todo ese territorio que tiene una relación con el Imperio Británico, porque allí es donde se han podido, claro, evidentemente sentir más cómodos, y son grandes y territorios defensores de los derechos humanos históricamente. Entonces, en este caso, ellos lo que utilizan dentro de esa diáspora es tener influencia, llegar al Parlamento, como es el caso de Canadá, llegar al gobierno y poder poner
sus cuestiones, sus improntas, y que se genere todavía un mayor diálogo, y que ese tema no acabe haciendo que el estado del Punjab, donde está la mayor población Sikh, en este caso dentro de la India, no se les olvida o no se les oprima con total impunidad. Desde luego, además han tenido una capacidad de lucha, por lo menos para reivindicar y para hacer patentes cuáles son sus deseos, que es importante, que ha influido, que ha tenido magnicidios, como decimos, pero que también sufre de discriminación e incluso de asesinatos transcontinentales. Por lo tanto, relevante conocer el Jalistán y las reivindicaciones sikhs. Amin Lejarza de Bilbao, analista, muchas gracias. Un abrazo, hasta la próxima. Nada, igualmente, hasta la próxima. No hay tiempo para más, hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana.